Dios está trayendo cambios para nuestro país. Dios está trayendo cambios para esta ciudad, para nuestra familia. Dios está acelerando los tiempos. Hay una transformación que viene para nuestro país. Los próximos años para Colombia serán muy importantes. Habrá cambios en el gobierno. Los gobiernos han subestimado a la iglesia. Pero pastor, han despertado un león dormido que es la iglesia. Amén. Y como nunca la iglesia se va a levantar. Y ninguna corriente en contra de la voluntad de Dios se va a levantar. Porque Dios va a gobernar este país. Y Dios va a levantar una generación que marcará la diferencia en esta nación. Bajo los principios de Dios. Generación que respaldará a la familia. Generación que ayudará a la gente. Una generación que va a traer cambios trascendentales. Y esa generación eres tú. ¿Cuántos lo creen? Esa generación eres tú. Tú eres el instrumento del cambio. No más estar de atrás, sino adelante, haciendo parte del cambio de este país. Amén. Nuestro pastor Elías hoy nos hizo esta invitación para este último servicio del año, ¿verdad, pastor? Y Dios nos tiene una palabra que nos bendecirá grandemente. Hoy me acompaña mi esposa, pastoreamos la iglesia misionera cristiana Rocafuerte. Estamos en este barrio Boston, una misión que estamos en 21 iglesias en Colombia, bajo cobertura de la iglesia cristiana en Bogotá, bajo el pastor Gustavo Riveros, que es mi autoridad espiritual en este país. Y estamos haciendo la obra y sé que somos parte también de esa generación. Yo quiero que me acompañes a Génesis, capítulo 26. Hoy Dios tiene una palabra que nos va a edificar mucho y nos va a hacer crecer. Génesis, capítulo 26. Os invito a la lectura de esta palabra, Génesis 26, capítulo 1, al versículo 14. Dice la palabra: después hubo hambre en la tierra, y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? A Isaac le respondió: porque dije quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocar a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Te pido que esta palabra nos bendiga, que esta palabra nos renueve, nos cambie nuestra manera de pensar.
Que esta palabra sea como el martillo que quebranta la roca, la piedra. Que sea como la espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. Yo te invito, amada iglesia, que me acompañes a esta oración en voz alta. Amado Dios, yo recibo tu palabra en mi corazón. Porque ahí hay transformación, hay cambio, hay bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este mensaje se llama Decisiones que te engrandecen. Decisiones que te engrandecen. Amada iglesia, hay ocasiones en la vida que son trascendentales para el hombre. Genéricamente hablando, hombre y mujer. Hay momentos que son trascendentales y que depende de las decisiones que tomemos en ese momento, no solamente afectará nuestra vida, sino el entorno que nos rodea, ya sea positiva o negativamente. Este año tomaste decisiones. Y decisiones que te afectaron, ya sea positiva o negativamente. Pero las decisiones que tomamos negativamente y que trajeron consecuencias negativas, decisiones que nos hicieron perder cosas que son muy valoradas y que fueron muy valoradas por nosotros, nos enseñaron y aún nos debió enseñar lecciones de no volver a cometer esos errores, de no volver a cometer esas acciones que nos llevaron a traer en nosotros consecuencias negativas. Amada iglesia, hay decisiones que afectaron nuestra vida este año, en lo espiritual, en el hogar, en el ministerio, en la economía, en nuestro propósito. Hay decisiones que tomaste. Hay decisiones que hoy tienes que tomar. Hay decisiones que ya has dicho, espero que se acabe el año y necesito tomar esta decisión. Hay personas que están aquí sentadas que están aplazando decisiones. Hay relaciones que no te convienen y estás aplazando esa decisión. Hay relaciones de negocios que no te convienen y sigues aplazando esas decisiones. Pero si tú quieres que el año 2017 sea diferente, tienes que tomar decisiones. Y unas decisiones bajo el precepto, bajo los principios de Dios. Amén. Es importante para que nuestra vida pueda ser afectada positivamente. Nuestra vida espiritual, nuestro hogar, nuestro ministerio, nuestra economía. Es importante reconocer a Dios en todo lo que hagamos. Proverbios capítulo 3, versículo 6, dice la escritura, te lo voy a leer. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No es reconocer a Dios en algunos caminos, es reconocer en todos los caminos. No te estoy hablando de decisiones que me voy a poner hoy para ir a la iglesia, qué ropa me voy a colocar mañana, el 31 de diciembre. No, decisiones que van a cambiar tu vida, decisiones que van a cambiar tu futuro de ahora en adelante. En tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida económica, en el ministerio, en la iglesia donde te estás congregando. Decisiones que van a marcar, porque hoy eres el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado. Hay personas que planificaron para este año, pero ya es tiempo de evaluar cómo fue tu año. Aunque nos quedan 3 días, 2 días, y sé que Dios puede hacer cosas grandes todavía. Hay cosas, gracias. Hay cosas que tienes que tomar hoy con toda la convicción de que va a afectar tu vida positivamente. Busca su voluntad, amado Dios, amada iglesia. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Pero vamos al fundamento bíblico del mensaje y desarrollemos el protagonista de esta historia. Aquí hay un protagonista que se llama Isaac. Y en esta palabra hay una linda revelación. En esta palabra nos muestra un hombre que tomó una decisión de descender a Egipto
porque su condición que lo rodeaba era desfavorable. ¿Por qué era desfavorable, pastor? Porque dice la Biblia que había hambre en la tierra. Este hombre con su esposa Rebeca y sus dos hijos, niños que eran niños como Jacob y Esaú, este hombre tomó una decisión con base a su motivación como padre de familia, como esposo. Este hombre, para salvaguardar lo que su padre Abraham le había dejado, este hombre había tomado la decisión de descender a Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque Egipto en ese tiempo era el imperio mundial, era el imperio, era la ciudad más segura. Y la gente iba a esa ciudad para comprar trigo, para comprar comida. Y si los extranjeros querían vivir en esa ciudad, tenían que pagar un impuesto. Y ellos podían vivir ahí, podían comprar, porque como era el imperio, ellos guardaban el trigo, almacenaban el trigo, y eso lo vemos después en la vida de José. Cuando José hubo los 7 años de abundancia, este hombre guardó el trigo para los tiempos de escasez. Pero Dios se le aparece a Isaac. Dice la palabra en Génesis 26. Y lo podemos leer nuevamente, Génesis 26. Dice que se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto. Miren lo que le dice Dios: no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Isaac, en el momento de prosperidad, tuvo que enfrentar una gran dificultad. Escuchen bien, porque apenas estoy en la introducción. Y antes de desarrollar los principios, quiero explicarte bien esta introducción. Isaac, en el momento de prosperidad, enfrentó una gran dificultad, como muchos de nosotros enfrentamos. Como muchos de nosotros estamos enfrentando hoy. De pronto hay seguridad en áreas de nuestra vida, pero estamos enfrentando un gran dilema y tenemos que tomar una gran decisión. Isaac se encontró con esa situación, pero tuvo que enfrentar una gran dificultad. Es fácil, amada iglesia, tomar decisiones cuando las circunstancias se ponen difíciles, ¿o no? Cuando la circunstancia se pone difícil, uno toma la decisión que más le favorezca. Si tienes un problema en tu hogar, tú tomas la decisión más simple, la que de pronto te da seguridad, la que de pronto te da tranquilidad. Si alguno de nosotros perdió el empleo, es fácil tomar la decisión: me voy para otra ciudad o me voy para otro país, busco la mejor alternativa para mi familia. Si perdí un negocio o cualquier circunstancia, tomo la mejor decisión, la que a mí me parezca. Cuando hay incomodidad, cuando hay sufrimiento, cuando hay escasez, cuando los problemas aparecen que no se pueden solucionar, empezamos a tomar decisiones con base a las circunstancias. Por lo general, el ser humano toma decisiones con base a las circunstancias y no con base a esta palabra, a la palabra viva de Dios. Amén. Pero vamos al desarrollo del mensaje. Estas decisiones que nos engrandecen tienen principios. Y el principio número 1 lo vamos a encontrar en Génesis 26, versículos 2 al 5. Y lo voy a leer otra vez, y ayúdenme todos, por favor, para que lo podamos leer. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes, y habitó pues Isaac en Gerar. Ojo esta palabra, repite conmigo: Gerar. Y ahorita lo vamos a desarrollar. El principio número 1 para que tomes decisiones que te engrandezcan es sencillo, es básico: dirección divina. No hay más, pastor.
¿Quieres decisiones que te engrandezcan? Dirección de Dios. No hay más. No busques métodos. No busques estructuras. No busques alguna estrategia mágica. Dirección de Dios. Y cuando hay dirección de Dios, tomarás la mejor decisión. Perdóname la redundancia. Cuando tienes la dirección de Dios, vas a tomar excelentes decisiones. Amén. Pero vamos a desarrollar, porque ahí está la revelación de este principio. Gerar. Cuando Dios le dice a Isaac, quédate en Gerar, ahí viene una linda revelación. Tenemos que ir al contexto geográfico, histórico de esta palabra. ¿Qué es Gerar? ¿Qué significa la ciudad de Gerar? ¿Qué es lo que caracterizaba a esta ciudad? Era una ciudad prácticamente desértica. Escuchen, era una ciudad que prácticamente no había agua. Los habitantes de esa ciudad peleaban el agua como el oro. Escuchen lo otro, era una tierra prácticamente estéril. Y Dios le dice a Isaac, escúchame Isaac, quieres ir a un lugar donde es un imperio, quieres ir a un lugar donde es próspero, pero yo te estoy diciendo, quédate en Gerar, habita en Gerar, porque aquí te voy a bendecir, porque aquí te voy a prosperar, porque aquí te voy a engrandecer. Y dice la palabra que cuando él escuchó la dirección de Dios, habitó, hizo caso, obedeció, hizo la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos va a engrandecer. Cuando tú escuchas la dirección de Dios, tu vida va a ser engrandecida. Esa es la revelación profunda de esta palabra. Dios le dice a este hombre, necesito que habites en el desierto. De pronto Isaac le diría, Dios, mírame, espérate, no te estás equivocando. Me estás diciendo que yo voy a prosperar en un lugar que es desfavorable. Voy a prosperar en un lugar donde no hay y donde no es apto para ser bendecido. Y Dios le dice, habita aquí y vive como forastero en esta tierra. Cuando Dios le dice, vive como forastero, le está diciendo, esto es temporal. Esto es una transición para tu vida. Tu padre Abraham aprendió mucho de mí. Ahora tú necesitas aprender. Por mucho tiempo viviste bajo cobertura de tu padre, pero esta vez tienes que aprender. Esta vez tienes que escucharme, porque Dios le da una promesa en esta palabra y la puedes leer. Dice, y yo voy a bendecirte y daré tu descendencia a todas estas tierras y voy a confirmar el juramento que hice a Abraham, tu padre. Amén. Dios le dice, quédate en este lugar. Muchos de nosotros, cuando vemos que la circunstancia no es favorable, tomamos la decisión más fácil. Salimos, corremos, nos escapamos, renunciamos, nos vamos de la iglesia, renunciamos a nuestro matrimonio, dejamos a las personas que juramos amor eterno. Nos olvidamos de los votos que hicimos con Dios porque las circunstancias nos llevan a tomar esa decisión. Pero ni siquiera descansamos en Dios. Ni siquiera dejamos que Dios nos direccione. Porque si Dios nos direcciona, nos va a ir bien. Amén. Si Dios nos va a direccionar, nos va a ir bien. Amada iglesia, tú no quieres perder el tiempo. Y te doy un consejo. Tú no quieres perder el tiempo del 2017. Tú no quieres más ser improductivo el 2017. Entonces escucha la dirección de Dios. Porque si no escuchamos la dirección de Dios, perderemos tiempo, perderemos trabajo, perderemos dinero, perderemos lo más sagrado, ese propósito que Dios nos ha dado, y perderemos muchas cosas que valen la pena. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de Dios y obedecerla. Amén. Amada iglesia, la dirección de Dios es crucial y trascendental para que tomes decisiones que te engrandecen. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, que cuando venga el Espíritu del Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Amén.
Nosotros tenemos una diferencia entre los que no conocen a Dios. Nosotros sabemos para dónde vamos, porque tenemos un guía y es el Espíritu de verdad. Tenemos un consolador. Tenemos a alguien que nos habla, que nos revela, que nos dice qué es lo que hay que hacer, que nos abre la puerta, que nos dice por ahí es, por ahí no es. Espera, te estoy direccionando, te estoy abriendo esta puerta, te estoy mostrando el camino que debes tomar. Ese es el Espíritu de Dios. La dirección de Dios es importante. ¿Sabes por qué? Porque la dirección de Dios es el consejo de Dios para ti. ¿Quieres escuchar consejo de Dios? Escucha su dirección. Escucha su dirección. Dios tiene muchas formas de hablar. Dios tiene formas de hablar y de pronto a veces nos buscamos el misticismo para que Dios nos hable. No, queremos sentirlo, queremos que nos estremezca, pero Dios tiene diferentes formas de hablar. Dios te ha hablado a tu corazón. Cada vez que el pastor predica o la persona que él invita para predicar, Dios te habla a través de este mensaje. Dios habla a través de sus siervos. Dios te habla a través de sueños. Dios te habla a través de su palabra, que es la palabra más segura. Amén. Necesitamos esa dirección de Dios. Segundo principio, para decisiones que nos engrandezcan: cobertura divina. Amén. Necesitamos cobertura de Dios. Cuando tú tienes cobertura de Dios, es porque has obedecido. Muchas gracias. En Génesis 26, versículo 6 dice, y lo vuelvo a leer: y habitó pues Isaac en Gerar. Para que este hombre hubiera sido tan bendecido por Dios, este hombre tenía que obedecer a Dios. Y cuando tú obedeces a Dios, tienes cobertura divina. No salgas sin cobertura. No empieces un nuevo proyecto sin cobertura. No empieces un gran reto en la vida sin cobertura de Dios. No empieces proyectos grandes sin la cobertura de Dios. Necesitamos la cobertura. Cuando tú estás bajo cobertura, tomarás decisiones que bendecirán tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que Isaac habitó. La palabra habitó es una palabra hebrea que también significa descanso. Y cuando dice y habitó pues Isaac en Gerar, está hablando y él descansó en Dios. Él descansó bajo la cobertura de Dios. Miren, este hombre, y vamos otra vez a este contexto histórico y geográfico. Yo me imagino que este hombre tuvo que luchar también en la parte de su fe. Este hombre fue probado en todo sentido de su fe. Porque este hombre, Dios le dice, necesito que aquí emprendas lo que ibas a hacer en Egipto. Dice la palabra que este hombre habitó, descansó. Y este hombre le obedeció a Dios. Cuando en la Biblia me muestra que aquellos que están bajo cobertura de Dios van a prosperar. Cuando tú estás bajo cobertura de Dios, van a prosperar. Hay algo que nos muestra, y no lo tenía para esta palabra, pero vamos a ese tiempo, a esa historia de David. Dice la palabra que David se quedó en el palacio mientras que su ejército peleaba. Y este hombre empezó a ver una mujer en el terrado de su casa. Y, ojo, en el terrado de su casa no tenía techo, no tenía cobertura. Significa que cuando uno está bajo cobertura es fácil de cometer errores, es fácil pecar. Cuando tú no tienes cobertura, hay cosas que empiezas a hacer solamente por necio, por simpleza. Tomas decisiones erróneas. Y así fue David, por no tener cobertura de Dios en ese momento. Tenía que estar en la guerra. Tomó decisiones que le marcaron su vida. Decisiones que le costaron 2 hijos. Decisiones que le costaron prácticamente casi pierde el reinado. O le costaron hombres de confianza que murieron. Y por no tener esa cobertura en ese momento, cometió errores. Cuando tú no tienes cobertura, cometes errores. Y vemos nuevamente y devolvamos a la historia de Isaac. Isaac se sujetó a Dios. Ojo, cuando dice que él habitó, también se sujetó.
Escuchen esto, iglesia. Yo solamente me sujeto a alguien con quien tengo relación. Yo me sujeto a Dios cuando tengo relación con Él. Yo me sujeto a la autoridad pastoral cuando tengo relación con Él. Cuando lo reconozco como mi autoridad. Cuando lo reconozco como mi cobertura. Cuando lo reconozco como mi pastor. Yo me sujeto a Dios cuando reconozco su señorío. Cuando reconozco su gobierno en mi vida. Cuando dejo que Él gobierne mi corazón. Amén. Amada iglesia, Dios estableció su voluntad en la vida de Isaac porque estaba bajo cobertura. Dios va a intervenir poderosamente en nuestra vida si estamos bajo la cobertura de Él. Iglesia, hay momentos en nuestra vida que el Señor va a intervenir y que el Señor aparece en el último momento. Yo te hago una pregunta. ¿Las decisiones que tomaste este año fueron bajo su cobertura? Respóndelo y vas a responderlo en tu casa y respóndelo en tu corazón. ¿Fueron bajo dirección de Dios? ¿Tenían respaldo de la cobertura de Dios? Isaac estaba bajo la cobertura. Hay momentos en nuestra vida que el Señor aparece en el último momento, como le pareció a Isaac. Dios amaba a Isaac. Otro deja que Isaac vaya a Egipto y aprenda la lección. Mira, algunos de ustedes, Dios se le ha aparecido en el último momento. Está a punto de tomar una mala decisión y Dios se te aparece. ¿Y sabes por qué se te aparece? Porque Dios te ama y porque Dios quiere cumplir el propósito en tu vida. Amén. Dios tenía un propósito en Isaac. Y por eso Dios se le aparece en la noche. Yo me imagino Dios diciendo, wow, hijo, vas a cometer un error. No te quiero en Egipto. A veces muchos de nosotros tomamos malas decisiones. Mira, hace años atrás, esta palabra ha sido un rema en mi vida y por eso no iba a predicarla hoy. Tenía una prédica diferente, pastor. Pero esta prédica ha sido un estilo de vida en todo lo que he hecho en mi vida cristiana. Hace años estaba en una crisis. Yo en ese tiempo era un pastor juvenil, era pastor de jóvenes. Y entré en una crisis en mi vida. Estaba una crisis en mi trabajo. Yo ejerzo mi profesión de abogado. Y estaba en una crisis. En esa crisis me llevó a renunciar al trabajo. Me fui de vacaciones. Y me fui motivado de que Dios me quería en la ciudad de Bogotá. Y cuando estoy en Bogotá, empiezo a llamar a mis amigos. He trabajado en la política, empecé a llamar amigos, congresistas, personas que tienen grandes puestos en Colombia, y empecé a llamarlos para que me ayuden en un trabajo. Y yo me acuerdo que en ese apartamento de un amigo, Dios me lleva a orar, y Dios me habla y me lleva a Génesis 26, y me da esta palabra y me dice, no te quiero en esta tierra, vuelve. Y dije, Dios mío, vine a Bogotá, perdí tiquete, estoy perdiendo plata, voy a tomar esto como unas vacaciones. Pero ¿por qué te digo esto? Porque Dios se le aparece en el último momento cuando uno tiene un propósito de Dios. Y a los 6 meses a los 3 meses de venirme, el concilio me hizo mi ordenación pastoral. Si me hubiera ido para Bogotá, hubiera perdido todo lo que por mucho tiempo había soñado. Dios sabe lo que hemos sembrado. Dios sabe lo que hemos sufrido por un ministerio. Pero Dios en el último momento intervino. Por eso no te quejes si Dios ha intervenido. No te quejes si el negocio se acabó y no sabes por qué se acabó. No te quejes porque hay cosas que no sucedieron este año. Es porque Dios lo ha querido así. Porque Dios te está llevando una transición a algo más grande. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siguiendo este punto, quiero también decirles algo importante. Cuando estás bajo cobertura, escuchen esto,
siempre estarás en el lugar correcto. Repito, cuando estás bajo cobertura de Dios, siempre estarás en el lugar correcto. Cuando tú tienes esa cobertura de Dios, no tienes incertidumbre si el lugar donde estás es el lugar adecuado. Si tienes esa cobertura de Dios, tienes esa relación con Dios, estás en el lugar correcto. Y el lugar correcto para Isaac era Gerar. El lugar correcto para Isaac era un lugar que para muchos era despreciable, pero para Dios era el lugar para Isaac. Era el lugar adecuado para él. Era el lugar para bendecirlo. Amén. Hay personas que quieren tomar decisiones para buscar el lugar correcto para ser bendecidos. Muchas personas se van a otra ciudad, a otro país. Muchos cambian de trabajo. Muchos inician un nuevo ministerio, pero inician sin el respaldo de Dios. Buscan el lugar correcto. Y el lugar correcto no es irse. A veces el lugar correcto es el lugar donde estás, pero ahí donde Dios te va a posicionar. Amén. No, para Dios posicionarnos a nosotros, Dios no necesita sacarnos de un lugar. En el mismo lugar, Dios nos posiciona. Dios sacó a Isaac de Gerar, no. Dios le dijo, tranquilo Isaac, aquí te necesito. Y aquí te voy a hacer grande. Aquí te voy a hacer poderoso. Aquí te voy a bendecir. Amén. No necesito sacarlo. Muchos de nosotros a veces queremos irnos a un país para prosperar, pero Dios en este país nos va a prosperar. En esta ciudad nos va a bendecir. En esta casa nos va a bendecir. En el lugar que Dios nos ha colocado, Dios ahí va a traer el fruto que ha prometido. Dale un fuerte aplauso al Señor. Después que tomas esas decisiones bajo la dirección de Dios y bajo la cobertura de Dios, en el versículo 12 del capítulo 26 está el tercer principio. Sé que nos va a gustar mucho. Versículo 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo a Jehová. El varón se enriqueció. El varón fue prosperado. El varón se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Amén. Yo les pregunto, ¿dónde prosperó? ¿En Egipto? ¿Dónde prosperó? En Gerar. Prosperó en el lugar que no era apto para prosperar. En el lugar que para muchos era maldición. Pero tú y yo sabemos que Dios convierte las maldiciones en bendiciones. Amén. Cuando Dios establece su voluntad, nadie lo podrá detener. Cuando Dios establece su propósito, nadie lo podrá detener. Por eso Dios le dijo a Josué, nadie te va a hacer frente. Escúchame bien, Josué. Te tengo un gran propósito de llevar a mi pueblo a la tierra prometida, pero nadie te va a hacer frente. Y así sucedió. Amén. Porque dicen Josué capítulo 24 que todas las promesas, versículo 44 al 46, todas las promesas se cumplieron en Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y todas las promesas Dios las va a cumplir. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué hizo Isaac? Sembró. Y ese es el tercer principio. Tus acciones deben estar alineadas a tu fe. Si tienes fe, entonces acciona tu fe. Si de verdad tienes fe, si dices que caminas en una dimensión de fe, si de verdad quieres desarrollar la medida de fe que Dios te ha dado, entonces tienes que alinear tus acciones a tu fe. Porque a veces decimos que tenemos fe, pero nuestras acciones no son consecuentes con nuestra fe. Amén. Reaccionamos de una forma negativa cuando tenemos crisis. Entonces no accionamos nuestra fe. Cuando vemos que las cosas se ponen difíciles, a veces nos desanimamos, nos amargamos, empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a cuestionar nuestra fe, echarle la culpa a todo el mundo, a la iglesia. Quiere decir que nuestras acciones no están alineadas a nuestra fe.
Pero hay una diferencia en esta palabra. Isaac le creyó a Dios. De pronto la gente le diría, mire el otro, está sembrando en una tierra que no va a dar fruto. Pero dice la palabra, Isaac sembró en aquella tierra. Y me gusta que cuánto cosechó. Dice la palabra que cosechó al 100%. Y en ese mismo año, matemáticamente, cuando cosechó 100%, es 100 veces más o el doble de lo que sembró. Siempre he querido saber esa parte matemática ahí. ¿Ustedes qué dicen? ¿100 veces más? Y dice la palabra que el varón, ¿qué pasó? Se enriqueció, fue prosperado. El varón, ya Abraham le había dejado una herencia, pero este hombre la multiplicó. Porque cuando a ti te dejan una herencia, cuando tú recibes algo, tienes que multiplicarlo. Lo que Dios te da, tienes que multiplicarlo. Amén. No tienes que deducirlo. Lo que Dios nos da, nuestras manos tienen que multiplicarlo. Eso significa una excelente mayordomía. Y Isaac sembró en ese tiempo. Sus acciones estaban alineadas a la fe que tenía. Él tomó una excelente decisión con determinación para sembrar, aunque el terreno era infértil. Se necesita ese acto de fe. Amén. Hay un grupo de cristianos. Un misionero nos contó un testimonio. Hay un grupo de cristianos en África que por mucho tiempo no llovía en un pueblo. Se me olvida qué pueblo es. Pero Dios les dijo a esos misioneros que iba a llover. Y que empezaran a sembrar y que esas tierras iban a ser prósperas y que esas tierras. Y dicen que en esa tierra empezó a llover y encontraron un material en esas tierras. Y esas tierras ahora son muy prósperas. Dios puede hacer que una tierra infértil dé cosechas abundantes. Amén. La gloria se manifestó en la vida de Isaac. Cosechó el 100% más de lo que sembró. Dios multiplicó la obra de las manos de Isaac. La gracia, el favor lo acompañó siempre. Vemos a alguien que sus decisiones lo engrandecieron. Y hoy surge esta pregunta. ¿Qué clase de decisiones estamos tomando? ¿Será que estamos tomando las decisiones con dirección de Dios? Y el 2017 tienes que tomar hoy la determinación de que tus decisiones tienen que ser bajo la dirección de Dios, bajo cobertura de Dios. Y que tus acciones empiecen a ser alineadas a tu fe. Si Dios te dice, avanza, avanza. Si Dios te dijo, empieza esto, empiézalo. Si Dios te dice, termina, termina. Porque hay algo grande que va a empezar en tu vida y va a suceder. Algunos de ustedes, el Espíritu me muestra que tienen que terminar ciclos. Algunos de ustedes tienen que terminar ciclos y tienen que empezar a terminar para que empiece algo nuevo. Dios está moviendo la atmósfera a favor de ustedes, pero tienen que terminar esos ciclos que lo están estancando, que lo está deteniendo. Y por eso es que este año no vieron el fruto que anhelaban. Pero el 2017 tienes que cerrar esos ciclos. Tienes que empezar a decir no más. No más a estos ciclos que nos están llevando a la amargura, que nos están llevando a la escasez, a la esterilidad. Empieza a cerrar etapas en tu vida. Hay personas aquí que tienen que cerrar cosas inconclusas en su corazón. Cosas que ya su corazón tiene que cerrarlas, porque Dios está deteniendo la bendición en su vida. Y estas decisiones tienes que tomarlas hoy.